Yo voy a tratar de explicarles a ustedes la gran interrogante que nos hacen los adventistas. ¿Aquí hay adventistas en San Fernando de Apure? Bueno, la clave de los adventistas, la doctrina de ellos se centra en el evangelio de hoy. Y por eso tengo que explicarlo. No es casualidad, ¿no?, que esté ahí. Yo no lo coloqué. Dios quiso que estuviera ahí. Pero Dios quiere que ustedes sepan que la doctrina de los adventistas es una doctrina errada, y se lo voy a comprobar con la Biblia. Los adventistas que me estén escuchando pueden agarrar su Biblia. Ellos afirman que los 10 mandamientos que Dios dejó en el Antiguo Testamento están vigentes ahorita igualmente como en el Antiguo Testamento, y es hasta el final. Y ahí en esos 10 mandamientos está el gran mandamiento del sábado. Por eso yo defiendo los mandamientos, porque ahí está el mandamiento del sábado. Y por eso ellos no guardan el domingo, sino guardan porque está en los mandamientos. Hoy les voy a mostrar que los mandamientos fueron dados por Dios, sí, al pueblo de Israel. Pero era un pacto de la antigua alianza. Luego viene el pacto de la nueva alianza. Le voy a hablar primero con mis palabras y después se lo compruebo con la Biblia. En la antigua alianza, Dios hace un pacto. ¿Cuál es el pacto? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Si ustedes me aceptan como Dios, entonces yo les doy unos mandamientos, ustedes los observan, yo como premio les doy la tierra prometida. Si no me cumplen los mandamientos, se perdieron la tierra prometida. Cuando viene Jesucristo hace un nuevo pacto. En el nuevo pacto lo mismo. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Yo les doy unos mandamientos y ustedes los cumplen, y yo les doy la tierra prometida, el reino de los cielos. Pero bueno, entonces ya descubrimos algo. Jesucristo es superior a Moisés. Ya hay una nueva alianza. El mismo Hebreos capítulo 8, versículo 8, viene a decir que hay un nuevo pacto distinto al del Antiguo Testamento, superior. Lo van a ver. Está escrito en Hebreos capítulo 8, versículo 8. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, la casa de Judá, un nuevo pacto. Estableceré, ya lo había dicho Dios, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres. No como el pacto que hizo en el Antiguo Testamento. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Con quién los sacó de Egipto? Con Moisés. Entonces ya se ubicaron. Y ahí fue donde le dio las tablas de los 10. Bueno, pero dice que va a establecer un nuevo. Siga. Un nuevo pacto. Si quiere, léame el 13. Al decir nuevo pacto, ¿qué está diciendo? Ha dado por viejo al primero. No. ¿Cómo? Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Le entendí mal ese rato. El primero ya quedó viejo. Cuando dice nuevo pacto, entonces está diciendo que el antiguo ya quedó viejo. ¿Y qué significa viejo? Pongan cuidado. Y lo que se da por viejo. ¿Qué significa viejo? Que lo que se da por viejo, no se molesten los que son mayores aquí, que eso no es por ustedes, ¿no? Y lo que se da por viejo se envejece, ya pasó de moda, fue último modelo. Estos días venía en el carro y venía un carrito que no me dejaba paso. Todo estartarado, y atrás decía: yo también fui último modelo. Bueno, así también el antiguo pacto llegó el momento de su resplendor, pero dice que cuando llega el nuevo pacto, quedó viejo. ¿Y qué significa viejo otra vez? Está próximo a desaparecer.
Bueno, le estoy mostrando cómo la Biblia presenta que ese pacto quedó atrás. Y ojo, y cuando ese pacto queda atrás, según dice Hebreos capítulo 7, versículo 12, cuando ese pacto llega nuevo, entonces cambian muchas cosas. Va a cambiar el sacerdocio cambia, no se elimina, cambia. Y ustedes lo van a ver, porque los protestantes dicen que Cristo eliminó el sacerdocio y la Biblia dice que no lo eliminó, que lo cambió. Pero también la ley, pongan cuidado. Porque cambiado el sacerdocio, En el nuevo pacto, ¿se eliminó o se cambió? ¿Otra vez? porque cambiado el sacerdocio, No se eliminó, se cambió. Antes era a la manera de Aarón, ahora es a la manera de Melqui. Antes se ofrecía un toro, ahora se ofrece un pan y vino a la manera de Melquisedec. Apreciados hermanos y amigos, Yahvé les bendiga. Soy el hermano Luis Alberto González Ceballos. Hoy voy a tener un tema sobre el nuevo pacto según lo que enseña la palabra de Dios. Para ello, primero he compartido un resumen de lo que opina la Iglesia Católica por medio de este cura falsificador y torcedor de las Escrituras llamado Luis Toro. Ahora van a escuchar lo que dice la verdad en la palabra de Dios. ¿Qué es lo nuevo del nuevo pacto? Lo nuevo del nuevo pacto es que Jesús apertura su ministerio como sacerdote, como sumo sacerdote en el lugar celestial, en el santuario celestial, que en hebreo se dice Mishkan. Lo que cancela el nuevo pacto es el ministerio de los sacerdotes levitas, que funcionaba en el santuario terrenal. Eso fue lo que terminó el sacrificio de animales, el oficio de los sacerdotes de la tribu de Leví. Eso fue lo que terminó, concluyó. Cuando muere Jesús, el velo en el templo se rompe de arriba abajo, dando a entender Dios que se acabó, se terminó el oficio y el ministerio de los sacerdotes levitas. Y es allí cuando en el libro de Hebreos se explica que Jesús entró al cielo, al santuario celestial, y comienza algo nuevo. ¿Qué de nuevo tiene el nuevo pacto? Lo nuevo es el inicio, la apertura del ministerio de Jesús como sacerdote, como sumo sacerdote en el santuario celestial. Y ahora está abogando Jesús por nosotros en el lugar santísimo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, yo voy a compartir algunos textos y te pido con toda responsabilidad que puedas escucharme brevemente. No te dejes engañar por este cura. No te dejes engañar por la Iglesia Católica que tuerce las Escrituras. Ahora, acompáñame. Voy a leer brevemente unos textos de Hebreos para poder mostrarte, confirmarte que lo que te digo es la verdad que enseña la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 7, versículo 22 al 28, la Biblia dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero este se refiere a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso puede también salvar
perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por eso Jesús es nuestro intercesor, no hay otro. Tal sumo sacerdote se refiere a Jesús. Nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que en los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Ahora, lee detenidamente. Acá cuando dice la ley constituye sumos sacerdotes, ¿a qué ley se refiere? ¿A la ley de los 10 mandamientos? No. Se refiere a la ley que regula el ministerio sacerdotal de los levitas. ¿Por qué? Porque la palabra ley en la Biblia tiene varios significados. Uno de los significados, primero la palabra ley significa instrucción. Entonces, en la Biblia la palabra ley puede referirse a una instrucción dada por Dios en cualquier parte de la Biblia. O sea, ley puede significar, número 1, Biblia. Número 2, la ley puede significar la Torá, o sea, los escritos de Moisés, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. En hebreo se dice Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Ahora, dentro de estos libros de Moisés que se llaman la ley de Moisés, hay muchas leyes. Permíteme compartir al menos 5 tipos de leyes que están dentro de la Torá. 1, las leyes civiles, dentro de las que está, por ejemplo, la ley del levirato, las leyes sobre las ciudades de refugio, la ley de la circuncisión, que es un rito que realizan los varones al 8º día de nacido, que yo lo estoy incluyendo de forma, diríamos, didáctica para explicar las leyes civiles. Ahora, dentro de la Torá también hay las leyes de alimentos que se encuentran en Levítico 11, lo que se debe comer y lo que no se debe de comer. También hay las leyes higiénicas. Eso yo diría que se encuentra en las leyes alimenticias y las leyes higiénicas. Ahora, permíteme también, hay lo que son las leyes propiamente dichas del ministerio de los sacerdotes de la tribu de Leví, que tenían que ministrar o oficiar en el santuario terrenal. Eso lo puedes leer dentro del Pentateuco. Todos los oficios de los sacerdotes de la tribu de Leví, los ritos, los sacrificios de animales y todo ello. Ahora, los únicos que podían entrar y oficiar en el santuario terrenal eran los de la tribu de Leví, por eso se llama el ministerio de los levitas en el santuario terrenal, que incluye toda la regulación del asperjar la sangre de los animales sacrificados. Ahora, hay otra ley que yo diría, la ley de las fiestas judías, que se encuentran en Levítico capítulo 23, las leyes festivas judías, que eran 7. Ahora, y si sigues buscando, la ley más importante se considera como la ley moral. ¿Y qué es la ley moral?
los 10 mandamientos. Y dentro de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento, Dios enseña que se debe guardar el Shabbat, o sea, el séptimo día de la semana, que es lo que corresponde al sábado. La Biblia enseña eso en los 10 mandamientos, en el cuarto mandamiento. Ahora, cuando nosotros estudiamos el tema del nuevo pacto que aparece en el libro de Hebreos capítulo 8, tenemos que ver el contexto, el capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 9, para poder ser responsables en el estudio bíblico y no ser irresponsable como lo es este cura Luis Toro, que coge un texto de aquí, un texto para allá. Y como la Iglesia Católica está obsesionada contra los 10 mandamientos, obsesionada en especial contra el Shabbat, la Iglesia Católica y el cura Luis Toro hacen lo posible para torcer los textos, y cuando aparece la palabra ley, el cura Luis Toro, de una forma irresponsable, en lugar de ver el contexto para ver a qué ley se refiere, él, a su antojo y capricho, utiliza la Biblia de forma torcida para atacar la vigencia del Shabbat. Y como los adventistas y los judíos guardamos el Shabbat, por eso es que la Iglesia Católica, por medio de sus voceros, en este caso por medio de este cura torcedor de las Escrituras, que se llama Luis Toro, ataca permanentemente a los judíos y a los adventistas. A los judíos y a los adventistas. Bueno, ahora, permíteme seguir explicándote este texto de Hebreos, donde con claridad se explica que el nuevo pacto lo único que hace es cancelar la ley del ministerio de los levitas en el santuario terrenal y inaugura el ministerio de Jesús en el santuario celestial. Veamos, acá en Hebreos 7, que te estoy compartiendo, donde dice el versículo 28, la ley constituye sumos sacerdotes. ¿A qué ley se refiere? No se refiere a la ley moral, que son los 10 mandamientos. Se refiere a la ley que regula los oficios sacerdotales de los levitas en el santuario terrenal. Eso es lo que se cancela. Eso es lo que termina. ¿Qué termina? El oficio de los sacerdotes levitas, el oficio de los sacrificios de animales, de asperjar la sangre dentro del tabernáculo del santuario terrenal, todos esos oficios de sangre que realizaban los levitas, eso es lo que termina, lo que concluye, lo que acaba. ¿Por qué? Porque cuando Jesús muere, se acabaron los sacrificios de animales, porque Jesús es de quien dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se rompe el velo, como ya te lo dije. Dios de esa forma explica de forma nítida que se acabó el ministerio de los sacerdotes levitas y ya no hay necesidad de ningún rito, de ningún santuario terrenal, porque Jesús apertura el santuario celestial y Jesús va al cielo y hoy se encuentra como sumo sacerdote en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Ahora, mire lo que dice acá. Repito y continúo en el versículo 28. La ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre.
Y Hebreos 8, del 1 al 4 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, o sea, Jesús, el cual se sentó a la diestra del trono en la majestad en los cielos. Él, Jesús, es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor Dios, Yahvé, el Creador, que levantó el Creador Dios, Yahvé, y no el hombre. Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Entonces, aquí está completamente claro. Pueblo evangélico, pueblo católico, no se dejen engañar por este cura torcedor de la Iglesia Católica. Y no se dejen engañar tampoco por sus pastores evangélicos y por la Iglesia Católica que tuerce las Sagradas Escrituras. El nuevo pacto no cancela la ley. El nuevo pacto lo único que cancela es el oficio de los sacerdotes levitas en el santuario terrenal. Eso es lo único que cancela. Porque acá cuando aparece la ley que se cambia en Hebreos, es la ley que tiene que ver con los oficios sacerdotales de los levitas. No tiene nada que ver con la ley moral. Sigamos. Ahora, el versículo 8 dice así: pues reprendiéndolos dice, vienen días, dice el Señor, o sea, Yahvé, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto alto. ¿Con quién Dios va a establecer este nuevo pacto? ¿Con quién? La Biblia dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea, con los que Dios llama israelitas. Ahora, te pregunto, ¿la Iglesia Católica es israelita? Los judíos sí son israelitas. ¿Los evangélicos serán también la casa de Israel? No. Te pregunto, ¿será que la Iglesia Católica son la casa de Israel? Para nada. ¿Será que los evangélicos domingueros son la casa de Israel? Para nada. ¿Por qué? Porque en la Biblia lo que está apareciendo en Hebreos ya apareció en el Antiguo Testamento. Este nuevo pacto no es nuevo en el Nuevo Testamento, como lo enseña el cura torcedor de la Biblia. El cura da a entender que este nuevo pacto recién aparece en el Nuevo Testamento. Mentiras. No mientas, cura Luis Toro. No falsifiques las Escrituras. Vas a rendir cuentas a Dios por mentiroso y falsificador. El nuevo pacto que aparece en Hebreos es la repetición de lo que ya escribió en el libro de Jeremías en el Antiguo Testamento. Si usted ve Jeremías 31, del 31 en adelante, allí en el Antiguo Testamento, Dios ya había inspirado a Jeremías el nuevo pacto que Dios iba a hacer con Israel, no con la Iglesia Católica, no con los evangélicos,
con Israel. Ahora, Israel es el pueblo que Dios escogió para que prediquen toda la Biblia a toda la humanidad. Incluso los 10 mandamientos se los encargó a Israel. Y también el Shabbat, el sábado, se lo encargó igualmente Dios a Israel. ¿Para qué? Para que lo compartan con todas las naciones. Y de esa forma, el Nuevo Testamento, Jesús dice que a todo aquel que acepta a Jesús y que acepta el gobierno del Padre Yahvé, Dios lo injerta a Israel. Entonces, hay el Israel natural, que son los descendientes fieles. No todos los descendientes de las 12 tribus de Israel son fieles. Solo los fieles son el Israel que se va a salvar. Los fieles descendientes de las 12 tribus. Los fieles, los que guardan los mandamientos de Yahvé y que aceptan a Jesús, a Yeshua. Ese es el Israel natural fiel. Más los que sean gentiles, o sea, de otras nacionalidades que acepten a Jesús y que acepten los 10 mandamientos, ellos son injertados. Somos injertados en el Israel natural y ambos somos considerados el Israel de Dios. Y este Israel de Dios tiene que guardar los 10 mandamientos y tiene que guardar el Shabbat. Es lo que Dios manda en su palabra. Ahora, por eso dice acá en Hebreos 8, del 8 en adelante, que es lo mismo que aparece en Jeremías 31, del 31 en adelante. Dice, leo en la parte de Hebreos, pues reprendiéndolos dice, vienen días, dice el Señor, o sea, dice Yahvé, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y dice acá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice Yahvé. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Por eso, el nuevo pacto, Dios lo dice acá literalmente, consiste en que Dios, la misma ley, los mismos 10 mandamientos, los va a grabar, los va a escribir en el corazón de su pueblo fiel. Si tú quieres formar parte del Israel de Dios, del Israel espiritual fiel, entonces tienes que dejarte escribir por Dios en tu corazón los 10 mandamientos y tienes que aprender a guardar el Shabbat. Eso es lo que enseña Jeremías y eso es lo que enseña Hebreos. Por eso, apreciado hermano, que veas este video. Yahvé quiere que tú y yo guardemos sus 10 mandamientos. Yahvé quiere escribir sus 10 mandamientos en nuestro corazón. Ahora, permíteme ahora Hebreos 8:13, ¿qué es lo que dice?
al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora, ¿qué es lo que está próximo a desaparecer? Solo basta con leer el versículo que sigue y se aclaró el tema. Está en Hebreos 9:1, donde dice, ahora bien, aún el primer pacto, o sea, lo que está por desaparecer, el primer pacto, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Entonces, acá está claro, completamente claro. Lo que Dios cancela es el santuario terrenal. El ministerio, el oficio de los sacerdotes de la tribu de Leví se acabó y se apertura el ministerio sumo sacerdotal de Jesús, de Yeshua, en el cielo. Continuemos. Acá dice, y no entró para ofrecerse muchas veces Jesús, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los tiempos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, para salvar a los que le obedecemos, para salvar a los que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, escritos los 10 mandamientos, que incluye guardar el Shabbat. Por eso, apreciado hermano, hermana, que veas este video, mi intención no es ofender a nadie. Mi intención es decir la verdad, para que Dios pueda darte a ti y a mí la salvación prometida. Tenemos que aceptar a Jesús como nuestro único mediador, como nuestro único intercesor, como el único que dio su sangre sustitutoria por toda la humanidad. Y al mismo tiempo tenemos que aceptar los 10 mandamientos de Yahvé en nuestro corazón, que incluye guardar el Shabbat. Por eso, en la palabra de Dios, en el libro de Marcos 7:7, dice, refiriéndose a los mentirosos como este cura Luis Toro, dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. No se dejen engañar por la Iglesia Católica. En el libro de Proverbios, dice Proverbios 7 del 1 al 3, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Eso dice acá. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12, la Biblia dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Un abrazo. Yahvé les bendiga.